Hola a todos, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, y colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambank. Hoy quería hablarles en nuestro podcast de qué puede pasar con el sector inmobiliario, un sector que ha salido muy rápido de la crisis, que como sabemos se están vendiendo muy bien todo tipo de inmuebles, que los precios han subido muchísimo en prácticamente todas las partes del mundo y España pues no es una de las zonas que escapa a esta tendencia tan positiva, pero queremos ver qué puede pasar a futuro y qué piensan los expertos. Hay que comenzar hablando de que la evolución, como les decíamos, de los mercados inmobiliarios mundiales en la fase de salida de la pandemia ha sido fulgurante, ha sido exuberante. A finales del 2021, hablando de datos, el precio de la vivienda crecía un 10% en la Unión Europea, hablando de países. Alemania, que en fases pasadas de expansión habían tenido crecimientos muy moderados de sus precios, marcaban un más 12%, en Holanda un más 18%, en Austria crecía un 14,9%, en Luxemburgo, Islandia, Portugal, Irlanda, Suecia también superaban los 2 dígitos de crecimiento desde la salida de la pandemia. Son números, como vemos, muy buenos, y también hay que hablar de fuera de la Unión Europea, donde la situación no era diferente. En Nueva Zelanda, Canadá acabaron 2021 con tasas superiores de crecimiento del 20% en el mercado inmobiliario. En Estados Unidos el 20%, países de la OCDE experimentaban una subida de precios de la OCDE del 16% de media en los 2 años, 20 y 21, y aunque estas tasas, ante estas tasas en España, en el año 2021 la subida era del 6,4%, muy moderada si lo comparamos con los números que hablábamos de las otras zonas del mundo, y en que al final del primer trimestre del 2022 en España los precios ya crecían al 8,5%. Algunos de los factores que impulsaban esta gran fuerza del sector inmobiliario del periodo pandémico han empezado, según muchos expertos, a perder ya cierta fuerza. La primera, el ahorro acumulado durante la pandemia, el año 2020, primer semestre, recordemos, estábamos todos encerrados, no podíamos salir, no podíamos gastar, con lo cual se generó mucho ahorro acumulado. Esto ha ido disminuyendo y además se ha unido la tasa de inflación tan alta que estamos viviendo en la actualidad. ¿Esto qué produce? Reduce la capacidad de compra de la renta que generan los ciudadanos, además la demanda, segundo factor, embolsada por las dificultades de comprar vivienda en una situación de confinamiento o restricciones de movilidad pues que vivíamos en aquel momento, pues esa gran demanda que había, esa gran bolsa de demanda, pues según los expertos ya se ha realizado, esas compras ya se han realizado, que arrastran todos estos grandes crecimientos, y asimismo el aumento de los precios es otro factor que estamos viviendo ahora mismo. El aumento de los precios de los materiales pues encarece mucho la producción de obra nueva, encarece, según los expertos, entre un 15 y un 25%, lo cual puede reducir la demanda de obra nueva. Y finalmente hay que hablar como otro factor donde ya puede empezar a tirar para abajo del mercado inmobiliario, de los bajísimos tipos de interés que se han vivido durante los últimos 10 años, pues eso ya recientemente ha pasado a la historia. Durante todo este año ya se habla de subidas muy fuertes de tipos de interés en Estados Unidos, en todos los países del mundo prácticamente. La Unión Europea no se escapa a ello, por parte del BCE ya lo viene anunciando que posiblemente en el mes de julio haya una subida, restricción de las compras de deuda, por lo tanto restricción de la política monetaria expansiva tan fuerte que se ha vivido viniendo en los últimos años y que favorecía pues al endeudamiento, a las compras, a las fuertes inversiones por parte de las familias y de todos los agentes económicos, ¿no? En esta situación actual de enorme incertidumbre económica, pues lógicamente es difícil prever hasta qué punto la debilidad de estos factores que hablábamos antes condiciona la evolución futura del sector inmobiliario. Hay que hablar que si consideramos que España, como veíamos en el crecimiento que hablábamos al principio en datos, está retrasada en el ciclo de expansión inmobiliaria, y por lo tanto, en contraposición, tenemos a la Reserva Federal, que está adelantada en el proceso de normalización de los tipos de interés. Podemos utilizar, por lo tanto, el mercado americano, el mercado de Estados Unidos como ejemplo. En Estados Unidos, el tipo de interés de un crédito, de una hipoteca a 30 años, hace un año estaba en el entorno del 2,96% de media. En la jornada de ayer día 22, las estadísticas daban que el tipo medio estaba en el 5,78%. Vemos, por tanto, que ya se ha descontado con gran fuerza la subida de tipos de interés. La demanda hipotecaria en anticipación de la subida de tipos aún mantenía los
precios creciendo al 20,6% del mercado inmobiliario en el primer trimestre del 2022, pero hay que hablar que ya empieza a observarse en cierta medida el impacto del crecimiento de las tasas de interés. El inventario de viviendas a la venta caía a mínimos en el mes de febrero, aumentaba en 2 meses un 21%, la venta de viviendas usadas también caía desde enero un 16%, y la venta de viviendas nuevas se desploma un extraordinario 40%. En estas condiciones, pues es lógico que la encuesta de sentimiento de los constructores caiga por 6º mes consecutivo y esté ya al nivel de junio del 2020, que no nos olvidemos es el año de la pandemia, el año de los confinamientos. En países más avanzados, en la normalización monetaria que estamos viviendo de forma fulgurante en este primer semestre del año, está sucediendo algo similar. Reino Unido, por ejemplo, los últimos datos de crédito hipotecario muestran el peor dato en 2 años. Previsiones de incrementos de precios muestran un pequeño aumento en 2022, según los expertos. En Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, en 2023 también ocurre lo mismo. Tanto el BCE como el Banco de Inglaterra han avisado de que un incremento abrupto de los tipos de interés podría inducir a una corrección de precios inmobiliarios de una forma, pues también que impactaría de una forma importante, ¿no? La duda viene hasta qué punto la experiencia de los países, por ejemplo, que hablábamos antes, se puede aplicar a nuestro mercado, al mercado inmobiliario residencial español. Es cierto que muchos de estos procesos que hablábamos antes pues son globales. La analogía es solo útil de forma parcial. En primer lugar, el aumento de tipos de interés, pues hay que hablar que lógicamente no beneficiará a la firma de hipotecas en España. No se espera que el BCE sea tan agresivo, según los expertos, como ha sido la Reserva Federal en la subida de tipos de interés, puesto que en la zona euro no hay tanta presión de la demanda como en Estados Unidos. Hay inflación, sí, pero es una inflación más energética. El crecimiento económico está mucho más contenido. En Estados Unidos el crecimiento económico es mucho más fuerte, la inflación energética pesa menos allí y allí sí que se va un poco más por inflación de demanda. Segundo lugar, los precios alcanzados en muchos países desincentivan especialmente tomar un préstamo con tipos altos. En Estados Unidos el precio de la vivienda es un 59% más alto que en el pico de la burbuja inmobiliaria que recordemos que se vivía en el año 2007-2008. En Canadá es un 109% más alto, es decir, precios totalmente estratosféricos los que han llegado ya en los mercados inmobiliarios que estábamos hablando como referencia. En España, comparativa a Estados Unidos y Canadá, los precios están todavía significativamente por debajo del pico de los años 2007-2008 de la burbuja inmobiliaria. Otro factor de protección en este mercado, en este caso extensible a todos, es el hecho de que en los últimos años muchas hipotecas firmadas han sido a tipo fijo. Protección para los inversores en vivienda porque reduce el aumento de los tipos de interés, no sufren el aumento de las cuotas, con lo cual la posible falta de trabajo o el posible miedo a la recesión económica, que luego entraremos en ello, lo que supone una recesión para no confundirnos, pues no afectaría a todas estas hipotecas. Además, los créditos hipotecarios en mercados como España, en mercados como el nuestro, han crecido mucho más lentamente que en la media de la zona euro, y la calidad del crédito, pues hay que hablar que las entidades financieras han sido pues muy estrictas y una calidad de crédito realmente alta. Finalmente, la enorme volatilidad de los mercados financieros hace muy atractiva la vivienda como inversión para muchos ahorradores, muchos inversores, muchos agentes económicos, y en España hay una visión muy fuerte de activo seguro y es mucho más generalizada que en otros países. Según los expertos, todos estos factores pueden mitigar en el corto plazo el impacto negativo de la pérdida de impulso de los factores pospandémicos y evitarían que pueda producirse una debacle inmobiliaria como la causada en la crisis financiera del año 2007-2008, que no nos olvidemos, que aquello era una crisis financiera que sí que llevaba una crisis de deuda, una crisis donde había cosas que no valían nada y muchas cosas eran papel, hablando coloquialmente, ¿no? Con lo cual los precios se fueron hacia abajo de una forma muy importante. De hecho, las previsiones en el caso español para muchos expertos indican que el crecimiento de los precios no variaría muchísimo en los próximos 2 años, a diferencia de otros países que sí que puede haber tendencia a la baja. El único factor que podría ensombrecer mucho el futuro del sector inmobiliario sería que los problemas actuales que estamos viviendo en las economías, recordemos, inflación, muchos problemas de materia de precio, encarecimiento de precios en las materias primas, etcétera, que ya hemos comentado en otros podcasts, derivaran en una recesión que produjera una sustancial pérdida de empleo. Aquí hay que hablar
y remarcar lo que es la recesión. Es decir, están hablándose mucho en los medios de comunicación de que si las fuertes subidas de tipos de interés en Estados Unidos pueden llegar a una recesión, a una contracción, a una depresión. El concepto recesión, por si muchos de ustedes no lo comprenden, es un crecimiento negativo y afectaría a todos los factores productivos, es decir, menor crecimiento económico, se mide como caída del PIB de los países, del país que sea el que se pueda encontrar en recesión. Y según los técnicos, las opiniones son divergentes, pero ¿cuánto puede durar el crecimiento negativo de una economía para considerarse recesión? Bueno, pues muchos expertos dicen, o la mayoría, mejor dicho, dicen que una recesión sería 2 trimestres consecutivos con crecimiento económico negativo. Esa sería la definición técnica de recesión, que lógicamente produce pérdida de empleos, y esta pérdida es muy fuerte, es lo que los expertos dicen que puede generar en caídas del mercado inmobiliario. Muchos expertos, o algunos, mejor dicho, ya hablan de un septiembre negro tras un verano muy luminoso. En este caso, sabemos que la economía española, si se pone a destruir empleo, en las recesiones destruye mucho más que el resto de países de la Unión Europea, y este factor sería relevante, sería mucho más relevante que la subida de tipos de interés, porque decíamos que las hipotecas de una forma muy importante están firmadas a tipo fijo y no afectarían a la morosidad, ¿no? Pero sí la pérdida de empleo, con lo cual las familias no podrían hacer frente a sus cuotas. Como podemos decir, para concluir, que estamos hablando de que el mercado inmobiliario entra en una fase incierta. Recordemos que es un mercado pues que no tiene liquidez como el mercado financiero, que en un momento dado se vende, se sale y ya está. Aquí llevaríamos la corriente de precios de una forma muy rápida hacia abajo, porque si necesita algún inversor vender un inmueble, pues tiene que vender al precio que le oferten. Eso es un problema muy grande, con lo cual, teniendo en cuenta las características del mercado que estamos hablando, según los expertos dicen que el futuro sería incierto, pero de momento no hablan de futuro catastrófico, siempre y cuando no vayamos a una recesión, como decíamos, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué nos depara el futuro. Cuidado para los nuevos inversores de vivienda que estén pensando en comprar este activo. Hay que tener cuidado, hay que seleccionar, hay que ver financieramente cómo se afronta esa operación, y sí es importante ver de la mano de un asesor financiero que le pueda ayudar a plantear una financiación correcta y no descapitalizarse, porque recordemos, el sector inmobiliario tiene activos que no son líquidos al instante, como ocurre con el mercado financiero, y cualquier problema que pueda tener ese inversor tiene que vender y puede llevar a vender a precios muy inferiores de los precios de compra. Con esto no tenemos más que despedirnos en esta ocasión, agradeciéndoles su atención y emplazándoles para la semana próxima. Un saludo a todos.